Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Vamos con los profiteroles. Voy a hacer unos profiteroles de nata de crema chantilly que estoy seguro que te van a encantar y con unos trucos para que la pasta choux te quede increíble. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranquemos. Lo primero voy a tamizar lo seco de la receta. Voy a poner harina de trigo, cantidad 150 gramos, harina común, también sal, media cucharadita y una cucharadita de azúcar. Cantidades para los que lo pesan: de azúcar va a ser 3,7 gramos, que es lo que pesa una cucharadita, y de sal solamente 2 gramos. Lo tamizamos y ya está, tenemos nuestros secos listos para reservar y usar en la siguiente parte de la receta. A continuación pongo al fuego una cacerola y añado leche y agua. Cantidad 125 mililitros de cada uno. Si lo pesa 125 gramos, muchísimo mejor. Y también voy a poner 100 gramos de mantequilla. Mantequilla o manteca, si lo llamáis de esta manera en vuestro país, ya sabéis. De la leche de la vaca, mantequilla o manteca. 100 gramos, la corta en cubitos. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a derretir mucho más fácil. Queremos llevar nuestros líquidos a ebullición y en el momento en que estén así ya tiene que estar la manteca. Si la pusiéramos en un taco entero, probablemente empezaría a hervir nuestra leche con agua y tendríamos que sacarla del fuego, dejar que la mantequilla se derrita del todo y luego poner de nuevo al fuego hasta que rompa a hervir otra vez. De esta manera nos aseguramos de que cuando rompe a hervir está justo la mantequilla ya toda derretida, mientras que esto llega a punto de ebullición. Recordatorio importantísimo y muy rápido: aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Estoy subiendo infinidad de recetas, martes, jueves, sábados, dulces, saladas, panes, pizza, lo que se te ocurra, que espero que te encante. Bueno, si ya conoces el canal, espero que estés suscrito y si no, dale, que te agradezco de corazón. Y fíjate, en unos minutitos, fuego medio fuerte, ya tengo mi mantequilla totalmente derretida, porque la puse así, con cortada en cuadraditos, que es mucho mejor. Y en el momento en que comienza a hervir, ya vamos a tenerla muy controlada. Vamos a bajar el fuego a medio, un poquito menos. Y mira, ¿cómo sé que quiere comenzar a hervir? Porque la leche sube para arriba y me pinta de blanco la superficie. En ese momento, ahí me voy a por mis tamizados y los pongo de golpe, como estoy haciendo aquí. Yo ahora voy a escalfar mi harina. Pongo todo de golpe y con la pala de madera, que es la más resistente que tengo, le doy aquí con energía hasta que se me forme una masa que se separa de las paredes. Mira, lo voy a dejar así para que lo veas bien. No te tienes que complicar, simplemente baja un poquito el fuego para que no se te vaya a quemar la harina. Y mira, tan fácil como darle unas cuantas vueltas. Cuando ves que ya está casi formada, la sacas del fuego y acabamos de unirla ya fuera del fuego. Mira, es muy sencillo, simplemente un minutito aquí dándole y ya tenemos nuestra masa escalfada lista. Esta masa es muy parecida a la de los churros, es de las dos masas escalfadas más famosas. Si no viste la receta de los churros, aquí arriba te la voy a dejar para que vayas ahora cuando acabe este, que estoy seguro que te va a encantar también. Y ya la tengo lista. Una vez que está así, la sacamos de la olla y la ponemos en un bowl. De esta manera vamos a conseguir que enfríe más rápido. Yo siempre le doy así una vueltecita y la separo bien para que pierda temperatura lo más rápido posible para continuar con la receta. En 4 o 5 minutos, que la vamos a dejar aquí que enfríe, la vamos a tener lista para añadir los siguientes ingredientes. Huevo. Aquí viene el tip de esta receta, el más importante, creo. Dependiendo del tamaño de tu huevo, vas a necesitar más cantidad o menos, y se los va a añadir así como estoy haciendo yo, de a uno. En mi caso, mis huevos son huevos bastante grandes y pesan 62 gramos. Entonces yo necesito solamente 4 huevos. Tú ahí vaya a calcular, necesitas 4 o 5. Es muy fácil, no te preocupes si no tienes báscula, tampoco vas a necesitar exactamente el peso del huevo, porque ahora te voy a enseñar cómo ver que la masa está perfecta. Vas añadiendo uno, te vas a empezar a darle aquí con la espátula, con la cuchara de palo, y vas a pensar, esto no, algo he hecho mal que no engancha. Fíjate como cada vez que pones un huevo, la masa se separa y parece que se ha estropeado. No, sigue y mira. ¿Ves que yo separo y se queda la masa separada? Eso quiere decir que aún le falta huevo. Yo ya había puesto aquí 3 y ahora pongo el cuarto huevo. Y lo voy a dejar a velocidad normal para que vea qué es lo que pasa. Fíjate que añado el huevo y se separa todo. Parece que se ha estropeado la masa. Tú aquí dale con energía, enérgicamente, hasta que vuelva a unirse. Fíjate que no es tanto el trabajo que es.
simplemente una vueltecita, ya lo tengo listo. Ahora sí, una cámara rápida para acabar de integrarlo y mira, separo y se une lentamente. Ese es el punto, mejor dicho, de la masa que queremos, la pasta choux, que tanto te puede servir para hacer estos profiteroles como para hacer infinidad de preparaciones, también salada. Bueno, la metes en tu manga pastelera así con el truquito de ponerla en el vaso y ya la tienes lista para usar. La voy a poner en una placa de horno con papel encerado. Y ahora mira, hago así y con un dedo mojado lo aparto un poco. Coloca los profiteroles separados porque luego crecen mucho en el horno. Y aparte de que crecen, necesitas que el calor se distribuya bien por sus costados. ¿Ven? Sigues, va haciendo tus bolitas del tamaño ya, eso lo dejo a tu gusto, más grandes, más pequeñas. Y una vez que las tienes todas, con tu dedito mojado, fíjate cómo le bajo la punta, no hace falta ni que se la bajes, puedes hacerla así o como tú quieras. Y ahora viene el segundo punto donde hay que tener mucho cuidado con estos profiteroles para que te queden perfectos. Horno precalentado, evidentemente de 220 grados, calor arriba y abajo. Si tu horno lo tienes, lo pones 15 minutos. En esos 15 minutos crecen, van a crecer y van a empezar a dorar. En ese momento le vamos a abrir una rendija al horno para que eche el vapor y lo cocinamos durante 6 minutos más, ahora con la puerta un poquitín abierta. Pasaron esos 6 minutos y ahora apaga el horno y lo vamos a dejar dentro del horno con la puerta medio abierta durante 5 minutos más. En este tiempo van a acabar de secarse y van a quedar increíbles. Y una vez que ya pasó el tiempo, los pones sobre una rejilla para que acaben de secarse y los tienes listos para abrir y rellenar. ¿Con qué los voy a rellenar hoy? Con crema chantilly, nata, materia grasa mínimo 35% bien fría, como sabes que siempre hago en todas las recetas. Un ratito antes, media hora, la metes en el congelador o en el freezer y la tienes lista. Ponemos nuestra batidora de varilla con la potencia media tirando a alta y cuando veamos que empiezan a hacer surcos, que empieza ya a montar nuestra nata, en ese momento añadimos azúcar impalpable, azúcar glass, 400 mililitros de nata y 80 gramos de azúcar impalpable. Truquito para que la nata no se te baje nunca, le pones por cada 200 mililitros de nata 5 gramos de cuajada. Y mira, una vez que la tienes así montada, ya la tienes lista para sacar, llevártela a una manga pastelera y rellenar los profiteroles. Esta es la consistencia que a mí me gusta dejarle a la nata chantilly. Podría haberle puesto una gotita de extracto de vainilla sin problema, le queda muy bien también. Ya tengo aquí un pico rizado, un Wilton 1M, creo que es este que estoy usando. Y ahora, mira, aquí tengo el profiterol que ya reposó, ya está frío. Mira la pinta que tiene y lo voy a abrir por la mitad para que vea qué tal está. Bien duro por fuera y si todo salió bien, esto tiene que ser una nube, totalmente hueco por dentro. A ver qué tal quedó. Lo mismo te digo, yo lo voy a rellenar con crema chantilly, puedes rellenarlo con crema pastelera, con crema de chocolate, con lo que se te ocurre. Mira la maravilla que acabamos de hacer. No me dirás que no es fácil de hacer esta receta y súper versátil. Podemos hacer infinidad de recetas. Como siempre, aquí te dejo ingredientes para que pause y copies. Y no te olvides que en todas las recetas, abajo en la descripción, también los tienes. Tus profiteroles listos para disfrutar. Espero los hagas, te encanten, los disfrutes y los compartas. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.